de lectura. Pero ¿por qué ver ese solo versículo? Porque a partir de ese solo versículo nosotros tenemos que empezar a ver de qué quiere Dios que nosotros aprendamos. Éxodo 18, versículo 14. No vamos a ver ni siquiera todo el versículo. Quiero centrarme básicamente en las preguntas que están ahí. Atendamos las preguntas. Dice: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta en la tarde? Esto es importante porque para nosotros nos va a ser de utilidad entender de qué pretendemos, qué pretendemos entender de la palabra de Dios. Y nosotros nos preguntamos, y podría yo preguntarlo a algunos aquí que están muy aventajados, es decir, ¿qué estaba haciendo Moisés? ¿Qué estaba haciendo Jetro? O si le quieren decir Jetro, no me voy a pelear con nadie por cómo le quieran decir. ¿Qué estaban haciendo? Los dos estaban haciendo una sola cosa. Lo hemos leído tantas veces que sabemos perfectamente qué estaban haciendo. Ellos estaban invirtiendo en los demás. Y a eso es a lo que nos lleva Dios el Señor, a que invirtamos tiempo en los demás. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros que estamos aquí. Ahora sí les voy a pedir que vayamos a Hechos 6, del 1 al 7. Dice así Hechos 6, del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Invirtiendo en los demás. Invirtiendo en los demás. Para nosotros es muy conocida la palabra mentor. Es una palabra que la usamos sobre todo en el ámbito secular. Mentor, pero aplica perfectamente a esta idea que nosotros queremos tratar el día de hoy. Alguien que invierte en los demás. Mentor es una palabra entonces que se usa mucho en el mundo secular. ¿De dónde proviene? Y recordamos a Mentor, que era consejero de Telémaco, amigo de Ulises en la Odisea de Homero. De ahí nosotros entendemos que este era quien orientaba, quien conducía, quien daba guía a otro. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender para sacar de ahí cómo tenemos que invertir tiempo en otros. La Biblia tiene múltiples ejemplos de siervos de Dios, como todos nosotros, que fueron mentores de otros. Nosotros tenemos que entender
que es una función importante, estar invirtiendo tiempo en los demás. Le dije a alguien en la mañana, espero que esté, sí está, somos de influencia, y me contestó, buena y mala, ¿sí? Pero Dios quiere que nosotros seamos de buena influencia. ¿Qué trata de decir Hechos 6, del 1 al 7? Si nosotros tratásemos de simplificar, nosotros tendríamos que atender que aquí hay 3 secciones, y a partir de esas 3 secciones nosotros tenemos que orientarnos. Uno, hay descontento entre los discípulos acerca de la distribución de alimentos, lo vemos inmediatamente, es lo primero que salta a la vista. Luego viene la elección de 7 personas, algunos dicen que eran diáconos, la verdad es que aquí no encuentro la palabra diáconos en el texto, en el subtítulo sí viene, pero en el texto no viene. Entonces la elección de 7 personas que se ocupasen de este asunto, 7 personas que invirtieran tiempo, invirtieran esfuerzo en otros. Y el resultado, crecimiento de la iglesia. Es lo que vemos nosotros en este pequeño pasaje de Hechos. Nos surge cuando vemos esto una pregunta, un cuestionamiento. ¿Para qué está incluido este pasaje en las Escrituras? Y pues la respuesta es, esa pregunta nos viene a nosotros a decir, esta es una pregunta retórica, esta es una pregunta que su respuesta está en la pregunta misma. ¿Para qué está incluido? Para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza, para que nosotros hagamos lo que aquí dice que nosotros hagamos, que invirtamos tiempo en lo demás. Esta enseñanza que nosotros vamos a ver es un ejemplo del Nuevo Testamento, no de una persona como Moisés, que escuchó a su suegro, sino de todo un grupo, de toda una organización, de toda una iglesia, escuchando la instrucción de los siervos. Y nosotros tenemos que atender eso, no estamos hechos a entender esa porción de la palabra. Nos centramos en lo que nosotros hacemos, en lo que hace la mayoría, pero ¿qué fue lo que le hizo la mayoría? Dice ahí que le agradó, eso fue lo que hizo la mayoría. Pero vamos a seguirle y luego vemos detalle por detalle. La iglesia de Jerusalén escucha lo que los siervos dicen, escucha lo que esos que estaban en posición de servicio, no quiero usar la palabra que ya saben que no me gusta usar, los que estaban al frente, los que dirigían, los que conducían. La iglesia escuchó, dijo, ellos dicen, nosotros acatamos, nosotros hacemos. Esto resolvió un problema de relaciones. Los problemas de relaciones, los que mencionábamos en los anuncios en la mañana, pueden desmantelar a una iglesia. Problemas de relaciones, el que al final cosas tan simples como no servirle un plato a alguien, y quienes estuvieron por allá en el retiro se acuerdan que a aquellos a los que no se les sirvió el plato, no se le sirve un plato a alguien y eso puede desmantelar una iglesia. No se saluda a alguien y no vuelve, se aleja por 3 años. Entonces nosotros tenemos que saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que prestar atención en aquellos que están invirtiendo tiempo en nosotros. Alguien antes invirtió tiempo en nosotros y nos podemos acordar de un nombre, de 2 nombres, de 3 nombres, por darle nombres y no dejarlo en el aire. Pastor Rosendo Pruneda, Pastor Julio Montes, Pastor Joel Francisco Chávez, por darles algunos nombres. Muchos más están en la lista. Muchos más invirtieron tiempo. Si no lo quieren tomar, invirtieron tiempo en mí.
yo sé que también invirtieron tiempo en ti, en ustedes, y lo vieron. La pelea contra la iglesia es encarnizada. Lo vimos el jueves. Hay un adversario. Ese adversario quiere engañarnos y destrozarnos. Quiere acabar con nosotros. En el libro de los Hechos lo hizo y en este momento lo sigue haciendo. Primero intentó una persecución. Después intentó corrupción en el interior de la iglesia. Nos acordamos a Ananías y Zafira, corrupción en medio de la iglesia. Y luego, distracción, desenfócate, no observes a Jesucristo, obsérvate a ti. Yo necesito ser atendido. Invierte en los demás. Este es el más astuto de los tres que llevamos hasta el capítulo 6, el más astuto de los tres ataques que se están dando. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos esto? Nos preguntamos cuando leemos esto. Porque las Escrituras, desde antes de esta sección de Hechos, vemos que Dios ha ordenado a su pueblo primero y después a la iglesia que cuide de otros, que atienda a otros, que no se centre en ella misma. Y nosotros tenemos que hacer exactamente esto. Podríamos mencionar como ejemplo las viudas y los huérfanos y recordar Levítico 23, recordar Deuteronomio 24 y ver lo que ahí se encuentran, lo que podemos decir, el rascarle, perdón por la palabra tan coloquial, pero la entendemos, el buscar a donde parecía que ya no había, ya pasó la vendimia, ya pasó la cosecha, y pues voy a buscar para darle a otro, le voy a buscar allá abajo, y dejamos parte de esa segunda para aquellos a los que podemos ayudar. Ayudemos a los demás. Luego nos pasamos a Ruth y volvemos a ver lo mismo, ayudando a otros, invirtiendo tiempo con otros. Nos vamos hacia adelante. Pablo le escribe a aquel joven pastor, sigue haciendo eso. La primera Timoteo, capítulo 5, versículo 3. Porque dijo que 3 horas, no, yo no quiero estar 3 horas parado. Primera Timoteo 5:3. Santiago más adelante. La religión pura es sin mancha. ¿Cuál? Esto que estamos mencionando. La religión pura y sin mancha. Ayudar a viudas y a los huérfanos. En una joven iglesia, la joven iglesia de Jerusalén, querían proveer para sus viudas y lo empezaron a hacer, lo estaban llevando a cabo en obediencia a Dios y al Señor Jesucristo. Pero el cumplimiento de este ministerio se convirtió en el primer problema, en la primer conflicto en la iglesia. Esos pequeños detalles, eso que mencionamos, distracción, distraernos en lo, perdón por lo que voy a decir, en lo tonto, en que no me pusieron un plato enfrente a mí. Yo, que fui el primero en sentarme, yo que soy de tal familia, y para ser claro, de los Carrillo de allá, ¿verdad? ¿Por qué a mí no me sirvieron? ¿Por qué a mí no me dieron? Entonces, esos que estaban sirviendo en posición de dirección, ¿qué hicieron? Fueron y consultaron a otra iglesia más grande, con más experiencia,
No, consultaron con Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos empezando a aprender? ¿Y qué nos falta por aprender? ¿Qué nos falta por hacer? Todavía hay muchas cosas en el camino hacia adelante. Hemos logrado avances que podríamos decir, y eso de hemos logrado, perdón, esa es una falla que hasta merecería que me quitaran del listado de las predicaciones. No hemos logrado, Él ha logrado. Jesucristo ha logrado, el Espíritu Santo ha logrado en nuestras vidas que la iglesia en la iglesia haya avances. Y se pregunta aquí, ¿debemos nosotros en medio de nuestro diario vivir buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas? Siempre nosotros tenemos que buscar ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Debemos nosotros seguir el camino que se nos traza por delante. Siempre tenemos que seguir ese camino. En este pasaje que vamos a ver, que hemos visto y que vamos a tratar de analizar brevemente, vamos a encontrar que hay tres secciones importantes: la controversia, la consideración y la consecuencia. En este Hechos 6 del 1 al 7. La controversia, la consideración y la consecuencia. Vamos a tratar de ver, como dije, someramente, superficialmente, un poquito este pasaje. Primero tendríamos que ver entonces, tratando de ser ordenados, la controversia. Vemos el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. El problema y el potencial que esconde. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el potencial que se esconde ahí? El problema es el crecimiento de discípulos que hay. El problema es que están llegando nuevos. El problema es que se están acercando a nosotros personas que no conocíamos previamente. Y luego empieza lo que dicen por allá, como dicen los españoles, palabra de españoles, y luego la traducimos a nuestro coloquial México. Luego empieza el cotilleo. Y en nuestro coloquial México luego empieza el chismerío. Y eso es lo que hay. Hubo murmuración contra los hebreos. Hubo murmuración. Nos encanta. Espero que no ser el único. Pero nos encanta el cotilleo, para no decir tan feo la otra vez. Luego decimos que a las damas, no es cierto. También aquellos que hablamos. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Aquí observamos que hay dos grupos que respondieron al ministerio del Espíritu Santo. Dos grupos, eso es allá. Aquí nos estamos encontrando todavía muchos más grupos a quienes no conocíamos, de quienes no sabíamos, y nosotros tenemos que estar atentos. El Espíritu Santo de Dios está actuando aquí. ¿Lo observas o no lo observas? ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Si no te das cuenta, ¿por qué no te das cuenta? Aquí Dios está actuando. ¿Por qué? Porque es su deseo. Porque su deseo es que todos los hombres sean salvos, porque su deseo es que crezcan, porque su deseo es que sean edificados, porque su deseo es que se reproduzcan, porque su deseo es que las cosas no terminen aquí. Uno de esos grupos eran los judíos locales, los que estaban ahí, los de ese lugar que era su tierra prometida, los nacidos ahí. Pero hay otro grupo al que llamamos los helenistas. Y en ese otro, cuando se inicia un cotilleo, para pararlo, porque todos conocemos el juego del teléfono descompuesto, espero. Y yo le doy una información a la dama que está aquí y luego se lo traslada a la joven que está allá. Pero luego cuando llega la hermana acá,
caray, todo resultó bien cambiado. Porque cada uno, oye, ¿y si le agrego esto? Pues no cambia gran cosa. Hubo murmuración. Los helenistas y los nacidos ahí, los judíos de habla griega, ya van al punto. Los descendientes de la dispersión van al punto y dicen: las viudas de nosotros son desatendidas en la distribución. Por eso dijimos, aquí es distracción. ¿Qué se les había encomendado? 1:8, se lo saben de memoria, no tengo ni que buscarlo, ¿verdad? ¿Sí se lo saben o no se lo saben? Parece que no. Bueno, vamos a buscarlo, está a la vuelta. 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo de parte de Dios. Lo que hizo Jesucristo fue suficiente como para que yo recibiera el Espíritu Santo, ¿o no fue suficiente? ¿Estamos todavía esperando otra cosa? ¿Ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo? Si ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo, o los analistas de los idiomas originales dicen, no es sí, es ya que ha venido el Espíritu Santo sobre nosotros, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. ¿Estamos siendo testigos o nos estamos quedando quietos e inmóviles? Tan fácil que nos es aumentar el cotilleo. ¿Y por qué la verdad la retenemos? ¿Por qué la verdad no la pasamos adelante? ¿Por qué no la compartimos? Los dos grupos estaban ahí, los 3, los 4 están aquí, los 5 están aquí. Y empieza a haber tensión, porque observamos, al hermano le sirvieron primero que a mí, a la hermana no le sirvieron lo mismo, a la hermana no al hermano. ¿Sí? Los prejuicios. Es que aquel es de hace mucho tiempo y ella es de las nuevas. Y así empezamos nuestro cotilleo, nuestro chismerío, y empieza y viene una disputa. Y nosotros nos damos cuenta, ahora al tiempo nosotros decimos, eso no sucede entre nosotros. Y realmente podríamos preguntarnos, ¿realmente no sucede? ¿Realmente no estoy desenfocado de lo que tengo que hacer? ¿O sí me he desenfocado? Yo tengo que hacer algo. Hoy en la mañana se mencionó mucho aquello de alabanza. Y alabanza, y yo me recordaba aquella iglesia que tiene por lema, Efesios 1, se lo saben de memoria, no, mejor ni lo busquen, para alabanza de su gloria. Nosotros, nuestra vida tiene que ser toda, enteramente toda, no solamente al cantar, en todo momento tiene que ser para alabanza de su gloria. Esté haciendo yo lo que esté haciendo. Y ahí está tan importante la cosa, porque eso me hace, al término de revisarme, de evaluarme, de diagnosticarme, de como le queramos decir, de ir con Dios y decirle, Señor Dios, límpiame, estoy sucio, necesito estar limpio, porque te lo mereces. Te mereces que yo esté limpio. Te mereces que yo sea completamente diferente. Entonces, esa es la controversia que hay.
Esa es la controversia, un grupo con otro grupo. Cuando no metemos controversias de grupos, analicemos órdenes y la reacción a las órdenes. Me preguntó alguien por esos mensajes verdes que hay, que es lo único que he tratado de no desinstalar porque ahora se usa mucho. Pero me preguntó alguien, ¿qué es obediencia? Cuando me hace esa pregunta, es un creyente de mucho tiempo. Y le digo, ¿qué crees tú que es? Y dice, no sé, por eso le pregunto. Le dije, sin meternos en complicaciones, obediencia es hacer lo que Dios dice. Se acabó. Se puede obedecer al joven que está ahí con su celular. Digo porque yo lo aprendí de ti ayer. Se puede obedecer a medias. Salir los sábados y estar con otra persona y tocarle a otras y hablar con otros, ¿cómo nos enseña? Porque había una persona que hacía una afirmación y el joven le contestó y le contestó corto. Hay 10 mandamientos. Si fuéramos judíos y no nos centráramos en el Pentateuco, sino que nos centráramos en el Talmud y la Mishnah y todas esas cosas, podríamos decirle, esos libros dicen que hay 6,000 mandamientos. Pero bueno, él se lo puso más fácil a la persona con la que estaba hablando. Hay 10 mandamientos. ¿Ha cumplido los 10? Dice, si falla uno, ya dice aquí, ya se hizo culpable de toda la ley. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros entonces nos damos cuenta, esta es la controversia, y la controversia es para distraernos, la controversia es para que nosotros nos desenfoquemos, para que nosotros no observemos lo que Dios está haciendo entre nosotros y para que no apoyemos eso que está haciendo. Y luego tendría que venir a partir de ahí, a partir de que nos damos cuenta de que hay una controversia, tendría que venir una consideración. ¿Qué tiene que hacerse en esa consideración? Los versículos del 2 al 4, ya los he leído. Pueden revisarlos, se los saben de memoria, creo yo que todos. Casi estoy seguro que de los, a lo mejor los más pequeños no se lo saben. Los que están aquí yo creo que todos se lo saben. Pero bueno, vamos a ver en esa consideración la evaluación que se hace. La evaluación es lo que vamos a ver primero. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Le titulé evaluación. Podríamos decir diagnóstico, podríamos decir análisis. Y nos damos cuenta quién hace eso. Quien hace eso son los siervos, los que están en dirección, los que están orientando, dirigidos por el Espíritu Santo son los que hacen esto. 1, convocan. 2, viene la multitud. 3, le dicen a la multitud, no es justo, ustedes nos están presentando un conflicto y nosotros les podemos decir, tenemos que dejar nosotros la palabra de Dios para atender eso. Eso es lo que quieren. Estos hombres se dieron cuenta que lo que intentaba hacer el enemigo es desviarlos, es desenfocarlos de oración y de lectura de la palabra y de la predicación. No la predicación aquí, sino la predicación afuera, aquello que tenemos que hacer, ir y hacer fuera. Nosotros tenemos que entender es por eso que ellos reúnen a la iglesia y ¿qué hacen?
al decir no es justo. ¿Qué es lo que están diciendo? Ellos están reafirmando su llamamiento divino. Están diciendo, nosotros tenemos una función que ejecutar. Y si nosotros nos desviamos, todo esto se va a desviar. ¿Qué era un apóstol? Así tal cual viene aquí. Los 12 apóstoles. ¿Qué era un apóstol? ¿Cierto? Alguien comisionado de parte de Dios para hacer una cosa, para predicar el evangelio, para compartir el evangelio. Alguien que había sido testigo de todo lo que había hecho Jesucristo mientras estaba aquí, que había visto la resurrección y que tenía que compartirlo. Más adelante vino uno más, Pablo, quien defiende su autoridad apostólica. Primera de Corintios 15:8, es así, se las voy a pedir que me ayuden leyéndola con dos propósitos. Elí, 15:8. Primera epístola a los Corintios. De una manera única y extraordinaria, de una manera imprevisible. Y luego cuando nosotros leemos esto, nosotros pensamos de manera, por aquello de los ultraliteralistas que hay por ahí, tomémoslo figuradamente para que no se sientan ofendidos los ultraliteralistas. Se me apareció Dios a mí. Me apareció Dios a mí. Sí me apareció, estoy hablando en el término figurado para no ofender a aquellos que dicen, no, eso nada más le sucedió con aquellos. No, a mí también. A mí me dijo, vas mal, lo que estás haciendo no me agrada, lo que estás haciendo con tu vida no me agrada para nada. Estás haciendo exactamente lo que no quiero que hagas. Estás haciendo exactamente lo desagradable delante de mí. Entonces, a él se le dio autoridad y a nosotros de alguna manera se nos ha dado autoridad. ¿Cuál es la autoridad? Vuelvo a la pregunta que le hice a mediodía a alguien que está aquí ahorita. Tenemos autoridad. ¿Autoridad? Influencia sobre aquellos que están cerca de nosotros. La hermana Carmen tiene autoridad. Reinaldo Emanuel tiene autoridad sobre los que están cerca. ¿Quién está por acá? No, Elilla. Isela tiene autoridad sobre quienes están cerca. Nos observan y hacen diagnóstico. Pero bueno, dejemos a los demás. Vayamos mejor con Dios. Luego, aparte de lo que hemos dicho creo que fue la evaluación, viene la siguiente parte que he denominado el énfasis o énfasis solamente. El énfasis está en esta parte. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. Dicen ellos, estos siervos que están puestos por Dios para ejecutar una función clara. Y podríamos resumirlo así: lo principal es mantener lo principal como lo principal. Parece un juego de palabras, sí lo es, pero tiene propósito. Lo principal es mantener lo principal como lo principal, porque nos podemos desviar ahí. Tenemos que mantener esto. No están diciendo somos demasiado buenos para realizar ese tipo de trabajos. ¿Por qué pensamos que no estaban diciendo esto? Porque el Señor Jesucristo les había enseñado algo. Suriel, no lo anoté completo.
lo digo mejor yo. El Señor Jesucristo les había enseñado algo. Quien quiera ser el primero, creo que también lo dijeron en la clase, ¿verdad? Quien quiera ser el primero, tiene que servir a los demás. ¿Cómo se los enseñó? Con su vida, se los enseñó, también con palabras, también con un hecho, les lavó los pies. Siempre que digo esto me acuerdo de Juanito. Ya saben quién. No puedo decir su apellido porque estamos en grabación. Pero tenemos que entender una cosa. En cada congregación, en cada iglesia, tenemos funciones que hacer. Vamos a suponer que hay un hermano que dice, yo ya no quiero ir ahí, por cualquier razón, porque estoy enojado ¿con quién? ¿Con quién quiere? Dígame un nombre, nada más el pronombre, pero de alguien que esté aquí. Hermano, dígame un nombre de alguien que esté aquí, no más el nombre, sin apellidos. Suriel, no, tenía que decirme alguien más Bien, si Suriel dice, no, yo ya me voy de aquí, porque el pastor me está tirando a Lucas, porque ya no me hace caso, porque me saludó y no me apretó igual de fuerte que a los demás. Al hermano Carlos hasta un abrazo le dio. ¿Y a mí por qué no? No, yo ya me voy. Si el hermano Suriel decide irse, por algún tiempo vamos a batallar y vamos a batallar mucho. Porque no somos nosotros los que nos adherimos, esto lo dijo un joven varón que se encuentra aquí en una de las esquinas. No volteen a ver las esquinas, pero un joven varón que está en una de las esquinas dijo, este no es un club deportivo, esto no es algo donde vengo y cuando ya no me gustó, me salgo. No es estar en este equipo o en aquel equipo o en aquel equipo, o que aquel equipo me ofreció más. No, no se trata de eso. Aquí Dios fue el que nos colocó, aquí Dios fue el que nos injertó, aquí Dios es el que tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Si yo me voy, esta iglesia va a sufrir. Si yo decido salir, esta iglesia sufre. Que no te lo expresamos, bueno, es que así somos, pero sufrimos realmente. Porque si a mí me cortan un dedo, no se les vaya a ocurrir hacer eso, pero si a mí me cortan un dedo, bueno, vamos a decir, pues no se usa para nada, se sigue ejecutando la función, pero ¿cómo duele? Dices, ¿cómo duele? Entonces, si se va el hermano, pues bueno, y luego vendrá alguien igual o mejor que él. Y dice Suriel, igual no. Sí, Dios hace esas cosas, pero ¿y el periodo en el que sufrimos? Los americanos hacen encuestas de todos, de todo. ¿Cómo era el versículo? No es justo, la porción del versículo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Dije, los americanos hacen encuestas de todos. Hicieron una encuesta, la editorial, a lo mejor algunos la conocen, esta editorial Lifeway. Hemos comprado algunos materiales, hemos comprado algunas cosas de ellos. Pero bueno, alguna ocasión ellos hicieron una encuesta y ellos al final presentan la encuesta y dice, los pastores pasan 8 horas a la semana realizando tareas de mantenimiento. 8 horas a la semana. Dices tú, ¿será cierto entre nosotros? Bueno, nosotros no hacemos encuestas, nosotros todo lo hacemos a la y se va. Pero tenemos que
atender. ¿A qué calificaron tareas de mantenimiento ellos? Abrir y cerrar las puertas. Es que nomás él trae llave, pues tengo que hablarle para que venga y abra. Apagar las pastillas. ¿Sí? Prender los aires. Abrir la puerta de arriba. Si tuviéramos esto aquí, pues sería formidable, pero no lo tenemos. Allá los americanos, ajustar los termostatos. Limpieza en general. Bueno, si vamos a eso es con los americanos. Para que aquellos que me han visto limpiar, pues se compadecen mucho de la iglesia. Se compadecen mucho del templo. Sí he intentado limpiar, pero luego llega una hermana y se compadece del templo y dice, mejor yo lo hago. No, eso es lo que digo yo a manera de broma. Realmente las hermanas lo que hacen es, eso no le toca a usted. Eso lo hacemos nosotros. Gracias por eso. Que mantener lo principal, ¿cómo era? El juego de palabras. Lo principal es mantener lo principal como lo principal. Lo principal es mantener lo principal como lo principal. Lo principal, al final van a decir, ¿de qué habló hoy? Y van a decir, de que lo principal es mantener lo principal como lo principal. Sí, es correcto, de eso estamos hablando. No hay nada malo en los trabajos manuales, pero no nos desviemos de lo principal. No nos desviemos de la principal. Ya hemos visto entonces lo primero que fue la evaluación, después vimos el énfasis, viene otra E, que es la encomienda. ¿Cuál es la encomienda? Buscad pues, hermanos. Esa es la encomienda que hacen esos siervos de Dios a la iglesia. Buscad pues, hermanos. Buscad pues, hermanos. Aquí lo que nos sorprende es la falta de ¿cómo decimos? De temor, el que no hay limitación de que les diré, no los diré, no, luego, o sea, no hay una actitud defensiva, no hay una actitud pasiva. ¿Cómo se lo diré a la iglesia para que no se ofendan? No, dice, búsquenle, órale, ustedes se están quejando, bueno, pues busquen este tipo de personas. Guiados por el Espíritu Santo, ellos dicen, órale pues, vamos, ustedes se están quejando, ustedes, como decimos acá más sencillo, me traes el problema, tráeme también la solución. No me traigas nada más el problema, para problemas yo los encuentro y muchos. Si me vas a traer el problema, tráeme también la solución. Y les continúa diciendo, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo. Viene, entonces vimos, ¿cuál fue la primera? La evaluación. ¿La segunda? ¿Énfasis? ¿Énfasis fue el tercero? Ustedes, yo no sé, ustedes son los que saben. Encomienda fue el tercero, es correcto. Y luego viene las especificaciones. Para estos 7 hombres, para estos, 7 varones, que el subtítulo es diáconos, pero el subtítulo no es divinamente inspirado. 7 hombres, van a buscarlos, pero estas son las especificaciones que deben tener. 1, entre ustedes, entre los que vienen y se quejan, me van a buscar. Entre ustedes, los que vienen a quejarse, me van a buscar este tipo de hombres. 1, personas que participan en la iglesia, personas que están ahí trabajando, personas que están sirviendo. Dios para eso
nos tiene en este tipo de lugar para trabajar, para estar activos. El estar pasivo no es para un creyente, es estar trabajando. ¿En qué tengo que estar trabajando? ¿Y por qué? Primero el por qué. Porque soy hijo de Dios. Y porque soy hijo de Dios trabajo. El día de ayer me sorprendió una persona que casi es nueva, podríamos decir, nuevísima entre nosotros, ir a compartir el evangelio. Que yo, gracias Dios porque me permites ver este tipo de cosas. No es una persona que tenga, ¿cuántos? 6 meses, 3 años, no, nuevísima. Entonces, que esté trabajando entre vosotros, personas que estén participando. Segundo, de buen testimonio. Podríamos decir, de buena reputación. Es decir, yo no le voy a preguntar a su familia, ¿de quién? ¿De quién? Acá de Roberto, al cabo siempre él me perdona todo. No le voy a preguntar a la familia de Roberto, es decir, a la hermana Laura, a Aarón y a Cecia. No le voy a preguntar, oye, ¿tu papá tiene buen testimonio? Porque pues claro, van a decir, claro, mi papá es el non plus ultra. ¿Qué significa non plus ultra? No sabes latín, ¿verdad? No hay más allá. Hay que saber de repente latín, un poquito de latín no nos hace daño. No hay más allá. Eso es mi papá. No, yo preguntaría al resto, oye, ¿cómo ven? ¿Tiene buen testimonio el hermano Roberto? Y pues claro, todos contestarían que sí, definitivamente. Y así iría con otros y con otros, pero preguntándole no a su iglesia, no a su familia, sino al resto. Hombres de buen testimonio, hombres de buena reputación, con un carácter intachable, serviciales, que estuvieran dispuestos, que estuvieran listos, que estuvieran siempre trabajando, que fuera evidente en ellos la dirección del Espíritu Santo de Dios, que fuera evidente su amor para invertir en otros, para invertir tiempo en otros, no estar esperando a que inviertan tiempo en mí. Yo necesito invertir en otros. Moisés invertía en el pueblo de Dios tiempo. Jetro, o Yetro, como le quieran decir, o el suegro incómodo, invertía tiempo en la hija, no, en el yerno. Invirtió tiempo en el yerno, en la función que estaba el yerno para Dios. Ya Diego quiere que se invierta tiempo en él. Bien, Diego. ¿Y qué más? Dice ahí, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, es todo eso que acabamos de decir, intachables. No podemos decir, hay una falta. Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se observa? En que están todos los domingos en la mañana y en la tarde aquí. No, en todas las áreas de la vida, en el área intelectual, en el área emocional y en el área de la voluntad. ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? Aquí estoy. Sí, estoy muy ocupado. Sí, tengo mucho trabajo. Pero mi voluntad es agradarte aquí. Por eso aquí estoy. ¿Y cómo se observa también eso? El ser llenos del Espíritu Santo. Hay una conjunción, dicen los que saben español, una Y.
Antes se le llamaba de una forma, ahora le llaman de una forma diferente. Bueno, ya ven cómo son los maestros, los mentores, que así comenzamos, ¿verdad? Le van cambiando las formas. Pero bueno, el caso es que es una conjunción. Lo que digan ya es otra cosa. Llenos del Espíritu Santo, y se observa porque dice, y de sabiduría. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, va a ser visible por mi comportamiento sabio, y no porque yo sea capaz de hacer eso, sino porque yo estoy permitiendo que Dios haga lo que Él quiere con mi vida. Pero a veces a mí no me gusta que otro tome el control de mi vida. Pero cuando yo he tenido el control de mi vida, fallo y fallo. Muchas veces. Ayer decíamos a esa persona, ¿te acuerdas? Ayer. Si a esas nos vamos, el más pecador de aquí, le dije, un servidor le dijo a esa persona, el más pecador de aquí soy yo. ¿Por qué? Porque soy el más viejo. No más por eso. Soy el más viejo, soy el más pecador. Porque nos dijo algo así como, es que ustedes son perfectos. ¿Sí, verdad? Entonces, somos morada del Espíritu Santo. No me oigo aquí, ¿verdad? Somos morada del Espíritu Santo. Pero estamos llenos del Espíritu Santo, estamos permitiendo la plenitud del Espíritu Santo, estamos permitiendo el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Se oye muy teológico eso. ¿Estamos permitiendo que Dios haga lo que quiera con nosotros? ¿O no estamos permitiendo? Y yo respondería, yo en lo particular, totalmente no estoy permitiendo que Dios haga lo que Él quiere en mi vida. Y creo que varios de aquí me acompañan. Creo que varios de aquí tampoco están permitiendo que Dios haga lo que Él quiera con tu vida. Entonces, estas son las calificaciones para entrar a invertir tiempo en los demás. Pues es que no puedo. Claro que no, humanamente no se puede. Iba a hacer lo mismo que hace el hermano Humberto Ignacio. Iba a decir, busquen el libro de las acciones del Espíritu Santo. Nomás para destantear al enemigo. Es el Espíritu Santo, es una acción del Espíritu Santo la que me va a colocar en esa posición, pero yo tengo que dejar que el Espíritu Santo lo haga. Estoy dispuesto a dejar que el Espíritu Santo lo haga. Vimos, hablando de las Cs, después vimos primero una Cs, la controversia, la consideración, que ya la hemos visto ambas, y vamos a pasar de esta forma. Una vez que hemos visto, aunque sea parcialmente, aunque sea muy limitadamente, aunque sea muy, una palabra para inapropiado, corto, la forma en la que quieran decirle. Sí es cierto, porque jamás vamos a sustituir a lo que Dios quiere hacer en tu vida personalmente. Pasar con Dios aquí 1 hora o 45 minutos, no sé. Yo le digo a alguien, le he dicho a algunos, es como tener un tomahawk. ¿Te gusta el tomahawk, Roberto? ¿Sí? ¿Está rico? Es como tener un tomahawk en la mesa y venir a comerte un lonche masticado. Es decir, dedicarle a Dios este tiempo es dejar el tomahawk y venir a comer el lonche masticado. Si nos dan la oportunidad del tomahawk, dijo el hermano Félix, hay lugares. ¿Por qué se prohibió en China
a los creyentes, porque el número de creyentes era tal que son más que los miembros del Partido Comunista Chino. Hay más creyentes que miembros del Partido Comunista Chino. Y empezaron a quitarles una cosa y luego otra y se les cortó. Porque el Espíritu Santo actúa. Porque nosotros tenemos que buscar, ok, hay un conflicto entre nosotros, hay una controversia. Vamos a considerar cómo resolver esa controversia. Primero, consideremos que el Espíritu Santo quiere actuar con nosotros, que el Espíritu Santo ha estado actuando con nosotros y que lo notamos fácilmente porque hay una consecuencia. Versículo 4. Hay una consecuencia, hay un resultado. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, aquí nos damos cuenta que esa es la consecuencia. La sabiduría piadosa de la iglesia es observable en que se deja el cierto rol específico para los que tienen ese rol específico. No se pide que hagan cosas diferentes a la que Dios les ha pedido que hagan. Y aquí, ¿qué hacemos cuando nosotros decimos, es cierto? Aquí nosotros peleándonos y diciendo, es que usted, y es que usted, y es que usted, y es que usted, y es que usted. Lo que nosotros hacemos cuando decir, con muy tranquilamente, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué es decir en qué puedo ayudar? Es honrar a Dios. Simple y sencillo. ¿En qué puedo ayudar? Pedí la semana de la conferencia de vacaciones. Aquí el hermano que está muy cerca de mí y que lo estoy viendo y que no tiene forma de escaparse. Previamente hacía una cosa, ya todos se la saben, entonces por eso lo voy a delatar, porque todos se la saben. Cuando era conferencia misionera, que comenzamos los miércoles, el martes él renunciaba a su trabajo. Y el lunes le volvían a dar trabajo. ¿Por qué? Porque estaba honrando a Dios. Porque seguramente me voy a presentar el lunes, me acabas de renunciar el martes. Y hoy te presentas y te voy a dar trabajo, pues se lo daban. Porque él decidió honrar a Dios. Entonces nos damos cuenta de que la consecuencia es esto: compartir sabiduría a la iglesia recibirla y la iglesia ejecutar esa sabiduría honrando a Dios. Y luego viene la famosa parte que nosotros decimos, que nosotros ahí justificamos una sesión de negocios que yo no veo dónde levantaron las manos, yo no veo quién propuso, porque si nos fuéramos a nuestras formas habituales, las propuestas vienen de allá para acá, pero aquí la propuesta la hicieron de aquí para allá. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eso, la propuesta vino de aquí para allá y a la multitud le agradó. El punto es que nosotros no hemos observado con detalle cómo dice la palabra de Dios. La propuesta es esta. Búsquenle ustedes. Busquen 7 varones que tengan estos requisitos. Esa es la propuesta, pero hacen los que están encargados del servicio. En este caso, los apóstoles. En los casos actuales, vamos a decir, ya no tenemos apóstoles. Todavía andan ahí vagando unos que dicen que son, pero no, nosotros no tenemos apóstoles. Pero bueno, podríamos decir la propuesta, que ahora nosotros como para no ofender a nadie decimos la recomendación. Yo recomiendo, para no ofender a nadie. Pero aquí dice, la Biblia dice que los que propusieron eran los que estaban adelante y que eso le agradó a la multitud.
agradó la propuesta a toda la multitud y ahora sí, dicen, órale, en base a eso vamos a ver a quiénes. Ahí termina, ahí está la autoridad de la multitud. Todavía falta un paso. La joven iglesia eligió 7 varones para servir, con todas las cualidades que nosotros observamos, con las cualidades que pidieron los que estaban al frente. Con esto nos damos cuenta, estos eran líderes espirituales, perdón por la palabra, pero aquí quise quitarla porque no me gusta esa palabra peruana. Eran obreros, esa es la palabra correcta. Eran obreros espirituales. Dejémonos de la palabra líderes. Eran participantes de la obra de Dios. Eran solucionadores de problemas, no acarreadores de ellos. Entonces tenemos que entender y luego nos damos cuenta, los 7 tienen nombres griegos. Tú me traes el problema, me traes la solución de entre los tuyos. Tú generaste el tratar de que serviste de alguna forma al enemigo, trayendo un problema para desviar la atención, pero ante la propuesta del de acá o de los de acá, escojan estos, de entre vosotros, de entre los griegos. Luego viene una cosa donde no terminó ahí de que le agradó a la multitud, porque presentan a esos 7 a los siervos, se los presentan estos. Ahí se acabó, ahí vemos que ya terminó. No, todavía esos siervos hacen algo más. Oran y les imponen las manos. Oran y les imponen las manos. Es decir, es correcto. Ahora sí, ya han entendido lo que es ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y el resultado, creció la palabra, creció el número de los discípulos, la iglesia se multiplicaba, incluso muchos sacerdotes obedecían a la fe. Si nosotros entendemos correctamente lo que la palabra de Dios dice, va a suceder esto entre nosotros. Entonces nosotros, dice, la iglesia tiene que tomar la decisión de seguir la sabiduría de Dios, de seguir las recomendaciones de Dios estipuladas en su palabra. Pero para eso necesitamos estar atentos. No venir solamente al sándwich, venir por el tomahawk y llevarnos el tomahawk y devorar, iba a decir degustarse. No, si yo tengo un tomahawk, lo devoro. ¿Sí? Hay que devorar el tomahawk. ¿Qué se está diciendo aquí? Hay una función que estamos desatendiendo. La predicación, la enseñanza, la oración y como quieran decirle, el evangelismo, el testificar, el ganar almas, porque luego nos duelen los callos si yo digo de una forma o digo de otra. Hay que salir y decirle a las personas, Jesucristo te ama y te está buscando. La sabiduría se recibe. ¿Y qué más, Ana Cristal? Y se comparte, exacto. Se recibe y se comparte. Nosotros hemos recibido sabiduría de Dios. Hay que compartir sabiduría de Dios. Lo principal es mantener lo principal como lo principal. No dejarlo
como secundario. Vamos a orar que Dios nos haga entender esto en nuestras vidas, que seamos diligentes en la obediencia. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos porque estamos aquí y hemos atendido a tu voz. Todos hemos escuchado, todos los que estamos aquí hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas tu santa palabra. La gran mayoría ha tomado una decisión importante, la más importante de su vida, recibirte a ti como el Salvador de su vida. Pero posiblemente tú, que me estás oyendo esta noche aquí, tú nunca has tomado esa decisión. Necesitas, como decíamos, como poníamos por subtítulos, evaluar tu vida. Necesitas darte cuenta de en qué condiciones está tu vida. La santa palabra de Dios dice que todos nosotros somos pecadores y que por nuestro pecado merecemos una consecuencia, la separación eterna de Dios. Pero también dice la santa palabra de Dios, la Biblia dice que tenemos una opción, que tenemos una oportunidad y que esa oportunidad está en el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo para pagar por tus pecados y por los míos. En algún momento de mi vida yo decidí aceptar ese regalo. Ahora es tu tiempo. ¿Deseas aceptar ese regalo o lo quieres rechazar? No estoy hablando de que si eres miembro de la iglesia, si estás bautizado, esto es algo más importante. Estoy hablando si eres hijo de Dios. Puedes ser miembro de esta iglesia, puedes haber sido bautizado, puedes haber ingresado a las aguas, pero eres hijo de Dios, es más importante. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has puesto tu confianza en Jesucristo? ¿Le has reconocido total y absolutamente con la boca o con acciones evidentes que le necesitas? Si tú te das cuenta de esto, de tu situación de pecado, de las consecuencias, de la necesidad de Cristo y de el regalo que te está ofreciendo y que lo hace gratuitamente, podrías manifestarlo levantando tu mano, podrías decirle: yo necesito ese regalo, el regalo de la salvación. Bien, gracias a Dios por esa mano que se ha levantado, Señor. Gracias, gracias, gracias. Y Señor, piénsalo tú también. Eres miembro de esta iglesia, tienes muchos años en el Evangelio, pero necesitas ser hijo de Dios, necesitas el perdón de Jesucristo. Toma eso para ti. Te pido que te dirijas al terminar con alguno de los hermanos que has visto parados aquí al frente, dirigiendo o compartiendo la palabra, y les preguntes personalmente: ¿qué es necesario que yo haga para esto? Y a todo el resto que hemos escuchado este pasaje, que oímos sobre Moisés y su suegro, cómo estaba interesado en los demás, cómo invertía en los demás. Esta es la invitación para nosotros: invierte en los demás. Hemos presentado una controversia, una consideración y una consecuencia. Hemos visto la conclusión: lo que se recibe se comparte, y mantengamos lo principal, lo primordial es mantener lo principal como principal. Hagamos eso. Lo primordial de nuestra función como iglesia es compartir el Evangelio con otros. Dios
espero sinceramente que, como se dice en los tiempos actuales, tú nos cambies el chip, que tú cambies nuestra rebeldía, que tú cambies nuestra molestia contigo, que tú cambies nuestra molestia con la iglesia, que tú cambies nuestra molestia con los diáconos, que tú cambies nuestra molestia con el pastor y que nos centremos únicamente en lo que tú quieres que nosotros hagamos, que te seamos útiles en tu obra. Yo sé, estoy seguro, que muchos aquí, varios aquí, han tomado esa decisión. Saben que esas decisiones, yo no pido que levanten la mano y no lo voy a pedir, porque esa decisión se va a notar, porque esa decisión va a ser evidente. ¿Por qué? Porque vas a dejar de traer problemas, vas a traer el problema y vas a traer la solución, porque vas a decir en qué puedo ayudar, porque vas a decir aquí estoy dispuesto. Esa decisión va a ser evidente. Gracias porque tomaste esa decisión. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos has hablado. Y Señor, danos oportunidad esta noche de ir a devorar el tomahawk, de no quedarnos simple y sencillamente con esta porcioncita. Ir por todo. Que nosotros recibamos tu sabiduría en nuestras vidas, que cambiemos completamente nuestra forma de actuar. No podemos por nosotros solos. Te lo pedimos a ti, Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor Dios, en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén.